Hechos 3:1 a 8. La lógica para el mundo es importante, pero para el Evangelio no existe la lógica. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la novena. Y era traído un hombre que desde el vientre de su madre era cojo, el cual todos los días ponían a la puerta del templo, llamada Formosa, para pedir limosna a los que entraban. El cual, viendo a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, le pidió que le dieran una limosna. Y Pedro, con Juan, mirando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Y los miró, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina. Y, tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y luego sus pies y pechos se firmaron. Y saltando él, se puso de pie, y caminó, y entró con ellos en el templo, andando, saltando, y alabando a Dios. Hechos 3:1 a 8. Queridos hermanos, estamos estudiando el Evangelio verdadero, y el verdadero Evangelio rompe todos los paradigmas de lógicas, porque el Evangelio del Señor no es por la lógica, pero sí por el poder del Espíritu Santo. Por la lógica las cosas obedecen a la tendencia propia, por la lógica analizamos a las personas y las calificamos, por la lógica, que llegamos a un entendimiento, si es posible o no. Cualquier direccionamiento, sin embargo, para el Evangelio no existe la lógica, Dios escogió a los que no son para confundir a los que son. El Evangelio del Señor Dios, no sigue lógica, porque en la casa de Isaí, existían varios hijos todos con condiciones de ser rey en Israel, pero David era el único que no estaba presente en la reunión. Y por la lógica no tendría condición alguna de ser rey de Israel, pero fue elegido y ungido, rey de Israel. Dios elige las cosas humildes para anular, las grandiosas. Y por lo tanto, hermanos, Dios usó a Juan y Pedro, que eran hombres que no formaban parte de la alta sociedad de Israel, ni eran hombres escolarizados, ni titulados, eran meramente pescadores. Por la lógica, el ministerio de tales hombres no llegaría a ninguna parte. Pero Pedro y Juan estaban entrando en el templo y miraron a un hombre que era cojo de nacimiento desde el vientre de su madre, y ponían a este hombre en la puerta de este templo para pedir limosna a los que llegaban al templo, y cuando Pedro y Juan iban entrando, este hombre le pidió que le dieran una limosna, y Pedro y Juan, mirando a él dijo: mire para nosotros. Él miró a Pedro y Juan esperando recibir algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo esto te doy. En nombre del Señor Jesucristo, el Nazareno, levántate y anda. Y lo tomaron por su mano derecha, y lo levantaron, y sus pies, y sus juntas se firmaron. Entonces aquel hombre se puso de pie, y comenzó a saltar, y los acompañó hacia el interior del templo. Andando, saltando, y alabando a Dios, y todo el pueblo vio a aquel hombre andar, saltar y alabar a Dios. Porque todos lo conocían a mucho tiempo. Entonces todos quedaron asombrados por lo que había sucedido. Queridos hermanos, vean cómo la lógica no funciona para el Evangelio. Porque la lógica es para quien no tiene poder. Entonces los hombres inteligentes usan las estadísticas para llegar a cierta lógica. Pero las cosas de Dios no son así. Porque Pablo dijo: el Evangelio de Dios es poder a todo aquel que creer. Romanos 116. Tal poder que está en el Evangelio, viene del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Dios vivo, y el Espíritu del Hijo de Dios. Aquellos que son llamados como Pedro y Juan y todos los demás apóstoles eran hombres descalificados para la predicación del Evangelio. Sin embargo, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Nosotros del www.libertospeloamordecristo.com.br, fuimos llamados a la predicación del Evangelio, y el Espíritu Santo nos dijo: usted está siendo llamado, pero, usted no es nada, usted es menos que nada, y por usted no ser nada, es que puedo usarlo como me conviene. No piense porque se ha llamado que usted es más que aqueles que no nada, porque el día que usted pensar que es más que a los que están perdidos, usted no alcanzará a los perdidos. Entonces, hermanos, descubrimos que no somos nada, y que de nosotros no podemos hacer nada. Entonces elegimos al Espíritu Santo para conducirnos, y cuando tomamos esta actitud, tuvimos un alivio. Y no tuvimos ningún tipo de angustia, o inseguridad, porque la obra no somos nosotros los que hacemos, sino que es el Espíritu Santo quien hace. Y solo somos una humilde herramienta, en las manos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.